Buenos días a todos, bienvenidos a esta última reunión del Spy Clinic. En esta ocasión nos hablará el psiquiatra, psicoanalista Norberto Ferrer, que ha tratado el tema del Cabo Lorti, un caso histórico que se ha trabajado mucho por muchos autores y él tiene otro trabajo que aportar. Cuando quieras. Quiero presentar una lectura psicoanalítica del crimen del Cabo Lorti a fin de pensar y compartir con vosotros su complejidad. El martes 8 de mayo de 1984, un joven cabo del ejército canadiense fuertemente armado hacía irrupción en la Asamblea Nacional de Quebec con la intención de matar al gobierno. Corriendo por los pasillos, disparando su arma automática sobre la gente con la que se cruzaba, Denis Lorty llegaba a tiempo a la Cámara donde se reúnen los diputados, pero ese día la Asamblea no sesionaba y la llamada Sala Azul, la Sala de Diputados, estaba vacía. Fue a sentarse precisamente en el sillón del presidente. Seguidamente se produjo una negociación para desarmarlo con un ex soldado, René Jalbert, sargento de armas de la Asamblea Nacional, quien convenció de abandonar. Después de su rendición se contaron 3 muertos y 8 heridos. La doctrina del homicida quedó expresada en estas palabras: el gobierno de Quebec tenía el rostro de mi padre. Aclara el historiador jurídico francés y psicoanalista, así se llama él, Pierre Legendre, en su libro, una extensa monografía sobre Lorty, aparecido por primera vez en 1989, o sea, 5 años después de los crímenes, y en la nueva edición de marzo de 2000, que los seres humanos se hunden en el abismo de la tragedia cuando franquean la frontera prohibida, aquella que designa con 2 términos de fuerte resonancia jurídica: el incesto y el homicidio, parricidio. El padre de Denis Lorty es calificado por Legendre como el despótico padre de la horda, del mito freudiano, encarnado, violento e incestuoso, que no conoce límites simbólicos ni lo prohibido. Abusó sexualmente y agredió físicamente a todos sus hijos y a su mujer. Denis Lorty nace el 10 de mayo de 1959. Es uno de los del medio de una familia modesta en la que se cuentan 8 hijos. Es educado por su madre, hacia la que siempre confesó un respeto considerable, junto a sus hermanos y un niño fruto del incesto entre Lorty padre y una de sus hijas. Cuando Denis Lorty tenía 10 años, sus 3 hermanos mayores concibieron un complot para matar al padre. Escondieron armas en la casa, cuerdas, garrotes y herramientas, y se conjuraron a hacer uso de ellas contra su padre, la próxima vez que la emprendiera con cualquiera de ellos. Esto ocurrió poco antes de que Lorty padre fuera denunciado por uno de sus hijos por su comportamiento violento, perverso e incestuoso, y después procesado y condenado a 3 años de cárcel, en 1969. Fue acusado por generar un clímax de violencia y de abusos sexuales. Tras su excarcelación desapareció y no se presentó ya nunca más ante su familia, por suerte. 15 años después, con 25 años de edad, Denis iba a representar la quimera de matar al padre, bajo la forma de un acto loco. Lo reprimido, es decir, lo deseado y prohibido en la familia, el homicidio del padre, retorna a lo imaginario en el hijo Denis en una realización homicida desplazada al gobierno de Quebec. Pierre Legendre hace alusión a un texto de Paul Eluard que, junto a otros surrealistas, escribió un poema para Violette Nozière, homicida de su padre incestuoso en los años 30. El poema dice así: Violette ha soñado deshacer, hasta el desgarramiento, el espantoso nudo de serpientes de los lazos de sangre. Por eso le puse el título a esto. Denis Lorty ingresa en el ejército, que ejerce para él una función paternal, seguramente estabilizante, a los 17 años. Se casa con Lise Levesque, con la que tiene 2 hijos, un niño, Luc, nacido en 1980, y una niña, Marie-Hélène, nacida en 1983.
Con el nacimiento de Luc, dice Denis haberse sentido contento e inquieto. Contento porque podía decir, bien, es el hijo de nosotros dos. E inquieto por inquietud de la que no di parte a nadie, dice, sobre lo que yo había ya vivido. ¿Es que quiero ser igual? ¿Es que va a suceder lo mismo? Se refiere a los abusos sexuales y maltratos que él y todos sus hermanos recibieron siendo niños por parte de su padre. Con el nacimiento de Marie-Hélène, la inquietud le abruma. Podría llamarlo más exactamente miedo, dice. Y agrega, fue como si se hubiera cerrado una puerta. Cuando Denis llega al lugar del padre, lo encuentra inasumible. El terror ejercido por su padre sobre los hijos lo sitúa en un lugar imposible de lograr. La paternidad le obliga a adoptar un lugar simbólico cuyo modelo parece no existir en él, como si la metáfora paterna no hubiera operado. Cuando su mujer Liz le dice, yo no podría vivir lo que tu madre ha vivido con tu padre, Denis comenta, eso me hacía ver mucho más profundamente lo que yo podía verdaderamente llegar a ser. Y entonces verdaderamente me permitía darme cuenta de que yo saltaba el seguro. Yo tenía miedo y tenía verdadera angustia. Tener hijos y verdaderamente que suceda la misma cosa que sucedió en mi casa, con mi padre, después de todo aquello. Utiliza términos militares, ¿no? Saltar el seguro, por ejemplo. Tenía miedo de sí mismo y de convertirse en un padre incestuoso. De hecho, confiesa a su mujer que a su hijo le pegaba fuerte. Días antes del atentado, el 3 de mayo, tuvo una disputa. Había solicitado en su cuartel al sargento Genier un permiso de 3 días, supuestamente para tramitar la separación de su mujer. Este se lo niega y le da solo un permiso de 1 día. Denis dice de él en el juicio después de los crímenes. Y sucedió algo. Vi como una cara, el semblante de mi padre. Me vino a la mente, el rostro estaba en Genier. Frente a la pregunta del juez de si le hacía pensar en su padre o es que era su padre, Denis responde, sí, lo era él. Tiene el proyecto de matarlo. Sin embargo, decide alejarse de Ottawa a fin de proteger a la mujer e hijos de Genier, no al sargento, en el que veía reflejada una figura paterna. El viernes 4 de mayo, al otro día, vio al primer ministro René Lévesque en la televisión canadiense. Este era un carismático líder de los separatistas del partido quebequense y también un modelo a seguir para muchos francófonos católicos. Para la mayoría, probablemente incluso una especie de figura paterna. Denis reconoció luego que esa visión fue uno de los principales catalizadores para su ataque. Dijo después, ¿no? Quiero destruir algo que quiere destruir la lengua. Yo quiero poner la lengua del lado en el que va a estar la lengua francesa. Quiero hacer una maniobra de diversión. Es otro término militar, ¿no? Que es algo que para pretender confundir y despistar al enemigo. Maniobra de diversión. Yo quiero poner la lengua del lado en que va a estar la lengua francesa. Quiero hacer una maniobra de diversión. En la Ciudadela, que es una fortaleza que está al lado de la Asamblea. Estoy atormentado por las personas que voy a herir, por los muertos. Me hace falta esto para lograr la diversión. Nadie podría detenerme, ni siquiera la policía, ni siquiera el ejército. Quiero decirle francamente mi opinión. Es destruir al mundo. Hago el mal para hacer el bien, proclama. Yo me sentía capaz de destruir esa autoridad. Mi fuerza no tenía límite. El sábado 5 de mayo, Denis hace un inventario en el arsenal de la base militar y carga su bolsa con el equipo usual en tiempos de ejercicio. Espera hacerse detener allí mismo o en el puesto de control, pero no lo registran. El domingo 6 de mayo va hacia Quebec con sus armas y se le ocurre que podría terminar sus días en los bosques, donde viviría solitario. Hace un reconocimiento de la Ciudadela para buscar el lugar en el que podría hacerse matar. El lunes 7 de mayo visita la Asamblea Nacional con un grupo turístico.
Graba en un magnetofón 3 cassettes para dejar sus últimos mensajes testimoniales. Uno para su mujer, otro para el locutor de radio, señor André Artur, con el fin de que lo retransmita en la emisora en el momento del atentado. Y el tercero para el capellán militar de la Ciudadela, padre Arsenault. Se queja allí, en este cassette, de la bufonada inflada de la clase política de Quebec, y en particular de los partis québécois. Dice, lo que me ofende, en el cassette, ¿no? Lo que me ofende más es alguien que nos aplasta como los partis québécois. Voy a matarlos a todos en mi camino, en el Parlamento. Esas son personas que tienen influencia en la política. Mi opinión personal es que la política es una bufonada real. Creo que es un grupo completo de bufones. Para Denis, los problemas de los francófonos, que son entre otras cosas despreciados por las Fuerzas Armadas, son causados por el partido quebequense y no están relacionados con la política del gobierno federal. El gobierno federal tiene otra política. Ve en ello, Denis, el peligro de aislamiento, de encierro en el catolicismo francófono de Quebec, que es minoría en Canadá. Denis dice que ha descubierto que en el resto del país la gente piensa que los quebequenses son estúpidos. Dice, el partido quebequense perjudica gravemente a los habitantes de Quebec. Con el fin de resolver el problema, uno tiene que poner orden en el Parlamento de Quebec y en ninguna otra parte. En el cassette dirigido a su esposa, expresa: no sé por dónde empezar, pero sí sé que puedo decirte, te quiero. Mi corazón es para ti, pero mi cabeza está lejos. Antes de que me maten, quiero haber matado un poco. La vida es demasiado dura, no sé cómo escapar de los extremos del tiempo. Entonces me voy. La frase poética, ¿no? Escapar de los extremos del tiempo. Denis habla de una división que sufre entre su corazón y su cabeza. Denis Locke, aquel martes 8 de mayo de 1984, anuncia a su mujer en el cassette de forma enigmática y delirante el atentado inminente. Esto que hago o esto que voy a hacer, no sé por qué, es preciso que lo haga. Al formular Denis, en primer lugar, en tiempo verbal presente, lo que va a hacer en un futuro próximo, esto que hago, está expresando un deseo presente y cotidiano que no lo abandona desde hace mucho tiempo, el deseo de matar al padre. Para él es preciso hacerlo. Un mandato superyoico ciego le ordena matar, le ordena gozar sin freno ni límites, más allá de toda ley. Él actúa en nombre de los intereses de la especie humana. Lo que he hecho no ha sido para mí, sino para el mundo entero, para el mundo futuro. Queriendo matar al gobierno de Quebec, el gobierno de Quebec tenía el rostro de mi padre, decía. Denis, en su delirio, mataba al padre imaginario desplazado al gobierno, en un intento también delirante de restaurar a un padre simbólico. Esta es la interpretación de Pierre Legendre. Matar para restaurar a un padre simbólico. Un padre simbólico para el mundo futuro, decía Denis. Pienso que en él ese padre simbólico estaba forcluido. Esto lo digo yo. Ese día, fuertemente armado, dispara una ráfaga ametralladora a los centinelas de la Ciudadela, a los que no alcanza. Luego corre al edificio de la Asamblea Nacional, disparando indiscriminadamente sobre la gente que encuentra allí. Mata a 3 personas. Describe su estado después. Es como ponerse una escafandra de buzo en la cabeza y no hubiera ya nada más que la visión. Yo no puedo hacer nada más que ver. Wolfram Bergeande, otro libro ha escrito este señor, con opiniones distintas a la de Legendre, expresa que la descripción de Denis es una reminiscencia de la alucinatoria expresión de deseos. Muestra la fenomenología de los sueños de la que habla Lacan en el seminario 11. Esto lo dice este hombre. Alude también Bergeande a la reflexión de Freud en la postdata al caso Schreber, cuando éste se arroga el poder ilusorio, más bien un privilegio delirante, de ser capaz de mirar al sol
sin ser deslumbrado, y así sobrevivir a la prueba de origen por el padre mítico y escapar de su amenaza de castración. Cuando llega al Salón de los Diputados, se sienta en el sillón del presidente de la Asamblea y desde allí dispara ráfagas de ametralladora. También arroja a una basura una nueva prótesis dental removible que había recibido varios meses antes del ataque. Jean-Claude Maleval señala que a través de este acto de automutilación, Denis lleva a cabo una extracción del objeto A, intentando así liberarse de la invasión de goce que experimenta. Un antiguo oficial convertido en sargento de armas de la Asamblea entabla una conversación con él. Denis le pregunta: ¿y ahora qué es lo que usted me aconseja hacer como militar? Es un sargento y él es un cabo. ¿Qué me aconseja hacer como militar? El sargento logra convencer al asesino. Frente a su pregunta de ¿por qué ha hecho esto?, le dice este hombre, ¿no? Denis contesta: no puedo decírtelo, no es mi corazón, es mi cabeza. Me van a acusar de 75 muertes, tal vez de 45, no sé. He herido a un mundo, eso sí que puedo decirlo. Tentativa de homicidio, sí, eso lo sé. ¿Qué es lo que acabo de hacer? No me lo preguntes a mí, no soy yo, es mi cabeza. Reaparece en su discurso la esquicia, la escisión, la separación entre su corazón y su cabeza, entre su yo y su cabeza, como él dice. Más tarde, evocando esos instantes, dijo, expresándose todavía en presente: en mi interior yo sé que mi punto cero, o en otras palabras, mi punto de muerte es el martes, el día de los crímenes. Mi punto de muerte, ¿no? Denis Lorty ha descrito la visión, la alucinación que tuvo en el puesto de policía después del atentado, cuando estaba solo en un cuarto, agotado y maniatado en una silla. Una cara se le aparece, la de un hombre anciano que de una manera misteriosa le da a entender que estaba ya perdonado de todas sus faltas. Esta aparición ocupa la mente del inculpado durante los primeros meses de su detención. A las preguntas del juez sobre el instante de desequilibrio hacia la locura, Denis respondía en 1987, 3 años después del crimen. En el segundo proceso, combate perdido. Se refería a su combate contra la angustia y contra el miedo de llegar a ser como su padre, contra lo que él llama el punto negativo en el interior de mí mismo. Respecto a su campo de batalla, responde el juez, que le pregunta qué impresión tenía cuando regresaba a casa después de navegar a bordo del destroyer, cuando era militar, ¿no? El feeling de que yo estaba, de que era, es como si volviera a en el fondo, ¿sabes?, como si volviera a un campo de batalla. Y es que es todo el tiempo un poco el combate al que iba a entrar cada vez. Esto cada vez que volvía a la casa, ¿eh? Esta respuesta ilustra una vez más el imposible acceso de Lorty a la paternidad. Dominique Fournier es el que le escribió la autobiografía a la mujer de Lorty. Dominique Fournier alude al relato autobiografía e informe de Lise Levesque, ex esposa del cabo Denis Lorty, donde ella evoca actos agresivos de Denis con su hijo. Durante una audiencia, Lorty recapitula e intenta comprender su acto. Denis, mirando la filmación del vídeo, porque después de 3 años hicieron otro juicio y le mostraron la filmación, que grababa parte del atentado en las cámaras de la Asamblea Nacional y que se lo difundieron a él durante el segundo proceso. El hombre dice: yo he tratado desde hace tiempo en mi interior, de reemplazarlo todo. Como se dice la expresión de los puzzles, uno al lado de otro, y de comprender el porqué, el cómo y la razón de todo esto que se ha producido. Y para mí el vídeo era un miedo, es decir, yo no soy capaz de decir ahora cómo fue que yo estaba perdido. Tú sabes, le dice el juez, ¿no? Estaba perdido, con 3 muertes, ha habido heridos y personas que han sido heridas más interiormente, pero yo soy capaz de explicar
pero no soy capaz de explicar cómo se hizo todo esto. Yo estaba perdido, a un extremo en verdad peligroso, y fue, como suele decirse, un miedo increíble de mirar el vídeo. Yo no quería verlo. Y tú sabes, eso me ha tomado mucho tiempo, pero ahora es preciso que yo acepte lo que ha pasado. No tengo otra elección. Tú sabes, no puedo decir que no soy yo, soy yo. ¿Qué más quieren que diga? Y hay partes ahí de las que yo no soy capaz. He tratado de buscar en lo profundo de mí mismo, de ir a buscar todas las cosas que pasaron, pero he perdido mucho. Tú sabes, no porque yo no quiera acordarme que en mi interior, en mí mismo no soy capaz. Y eso me ha hecho realmente daño cuando he visto el vídeo. En la estructuración, ahora una pequeña reflexión, la estructuración edípica inconsciente del sujeto masculino, la lucha a muerte del niño con el padre imaginario y la culpa consecuente, permite la identificación e integración del padre muerto, que como significante es el padre simbólico. En el segundo tiempo de la estructuración edípica inconsciente, surge el padre en su función de corte. El agente de la privación es el otro prohibidor bajo la forma de padre imaginario. Este padre interdictor aparece en el discurso de la madre como privador imaginario implacable. Ejerce sobre ambos una doble prohibición absoluta, un no radical. Con respecto al niño, no te fusionarás con tu madre, prohibiéndole así el cuerpo de la madre. Con respecto a la madre, no reintegrarás tu producto, acotando así el deseo materno. La interdicción incestuosa paterna cuestiona al niño como objeto real del deseo o del goce de la madre, abriendo una falta, una ausencia, un agujero real que provoca que en el lugar del objeto real que falta, el ser unitario infaz-madre, se produzca o ponga en juego un objeto simbólico, el falo, y se instaure en el sujeto la falta en ser. Entonces queda sometido el deseo a la ley del otro. Esta falta real precipita al infans como sujeto dividido, ahora por intervención del lenguaje, a la identificación simbólica con el significante en nombre del Padre. En este segundo tiempo lógico de la estructuración edípica inconsciente, el significante en nombre del Padre como agente de la metáfora paterna engendra el falo simbólico. En este segundo tiempo lógico de la estructuración edípica inconsciente, el significante en nombre del Padre como agente de la metáfora paterna engendra el falo simbólico, que es el significante del deseo del otro, o sea, el significante que nombra la falta, la incompletud en el otro. A partir de esta operación de privación, el falo simbólico será un atributo del Padre, lo que permitirá posteriormente al sujeto reconocer a éste, llamarlo y nombrarlo. El sujeto podrá decir como el poeta: y he llevado tu nombre un poco más allá del odio y de la envidia. En el conflicto imaginario humano, el mito del asesinato del padre ocupa un papel fundamental. Hay que matarlo para poder gozar de la madre, manteniendo con ella el gozoso e indiferenciado lazo incestuoso imaginario. Pero matarlo significa ocupar su lugar, identificarse con él y sufrir el sentimiento de culpabilidad de dicho crimen. Matarlo imaginariamente significa instaurar la ley de la prohibición del incesto y asimismo instituir el superyo simbólico por identificación con el padre. Es condición sine qua non para que esto ocurra que la metáfora paterna y la castración simbólica hayan operado. La castración simbólica de todo sujeto como marca del padre es una operación lógica, una función, un real que nombra una pérdida de goce que se produce por la entrada del sujeto en el lenguaje y el discurso. Esta castración es subjetivada por el niño y por la madre. Al niño le falta la madre, pero además a la madre castrada le falta algo, el niño como objeto fálico imaginario. El niño sufre entonces una pérdida de identificación imaginaria, renofí, y de goce. Es desposeído de lo que creía ser el falo imaginario, ese paraíso de goce por siempre perdido que es la célula narcisística madre fálica. Esta es la ley edípica de la prohibición del incesto. Esta es la significación de la falta que obliga al sujeto a la identificación simbólica con el deseo del otro. Condición de separación de la madre, de investigación y ejercicio incesante del deseo, estructuralmente insatisfecho. Y genera la deuda simbólica consecuente. La deuda simbólica con el corte estructurante del lenguaje y el discurso encarnado del Padre.
En la declinación del Edipo es el padre quien tiene el falo simbólico, y este es el objeto deseado por la madre y por el niño. El padre opera teniendo el falo, lo que le da un cariz omnipotente, quedando sujeto el niño al campo fálico y en disposición de ejercer la función fálica. El niño sale de la estructuración edípica inconsciente por amenaza de castración, identificándose con ciertas insignias significantes del padre que forjaron los nombres del padre y los padres del nombre, y que construirán el ideal del yo como heredero de dicha estructuración junto al superyo. A partir de ese fantasma de amenaza, el varón adopta una posición de deseo reivindicativa y de confrontación con la ley de prohibición que lo obliga a la represión pulsional. Volvemos a Denis Lorty. Denis Lorty, en lugar de matar imaginariamente al padre para poder hacer una integración simbólica del mismo, necesita pasar al acto homicida en condiciones delirantes y realizar el crimen de un padre real, padre sustituto en el que se había convertido para él el gobierno de Quebec. En la realidad, en él no se ha estructurado la metáfora paterna ni ha padecido la castración simbólica, sufriendo una forclusión del significante del falo, lo que Pierre Legendre llama una dolencia simbólica. Fueron llamados 3 psiquiatras como testigos de la defensa. Uno propuso que Denis sufría delirios paranoides. El segundo, un delirio psicótico. Y el tercero, una esquizofrenia. La problemática del padre es transmitida por las generaciones precedentes. En la familia de origen de Lorty padre en posesión perversa y terrorista, ocurrieron diversos sucesos significativos a este respecto. La hermana del padre se suicida en 1975 después de haber ahogado a su hijo adoptivo, niño de 4 años, y su hermano estuvo obsesionado por ideas suicidas toda su vida, y se sabe que en una ocasión se lanzó a través de una ventana en el curso de una disputa con sus padres. En esta familia y en particular en Denis, los padres del nombre no han cumplido su función. Esta es la de conseguir la pérdida de goce sobre el cuerpo del hablante ser, circunscribiendo, ajustando y regulando una porción de goce y permitiendo su subjetivación, asegurando así la operatividad y también la subjetivación del deseo y la realidad. ¿Acabamos? No. Los padres del nombre, en tanto, agujeron sus 3 funciones de denominación, real, simbólica e imaginaria, comunican su consistencia al nudo, Borromeo de lo real, lo imaginario y lo simbólico, y agrega Lacan, forman nudo con él, actuando como regulador y aportando un orden. Esta función sin ton no se da en Denis. Así también la estructuración de la filiación se halla profundamente perturbada, donde brillan por su ausencia la castración y la prohibición del incesto, así como el reconocimiento simbólico diferencial que marca una procedencia, una pertenencia, una herencia y una transmisión del deseo en una continuidad de una generación a otra. Legendre sostiene que el crimen de Denis Lorty es un crimen genealógico. Mató al uno que, en la vida real de su familia, orquestó la transgresión de los tabúes de prohibición del incesto y la no diferenciación. Es decir, no ataca directamente a su padre, sino más bien lo que se identificaba con él, el gobierno provisional y su primer ministro en ese momento, en una sociedad patriarcal monoteísta como la provincia canadiense, predominantemente católica romana y francófona de Quebec. Y sigue diciendo Legendre, es un crimen contra la estructura genealógica de la filiación, cuya existencia continua está garantizada por la ley. Es la dimensión política e institucional del padre, la ley en el sentido del aparato jurídico. La otra dimensión de la figura del padre, sigue diciendo, es la edípica subjetiva, es la que interpreta la ley de acuerdo con la prohibición del padre, la función simbólica de la prohibición del incesto. Wolfram Bergand sostiene que más bien Lorty atacaba al catolicismo político de Quebec y su perversa concepción político-ideológica de la paternidad, que es, como Denis debe haberla visto encarnada en la figura del primer ministro y su gabinete. Parece que con ello quería atacar la ley totalitaria
de la socialización que había hecho posible la gestación de su propio padre violento. En el tratado autobiográfico de Lise Lebesgue, o sea, la mujer, escrito por Dominique Le Fournier, se ponen de manifiesto también otros aspectos del contexto familiar, entrelazados con el trasfondo político. En la cinta testimonial enviada al capellán militar de la Ciudadela, Denis insiste en que él es miembro de la religión católica, solo por razones políticas, a diferencia de su esposa, que es católica por el bautismo, y que él es cristiano evangélico. Se abre así la interpretación de la dimensión político-religiosa. El nombre de soltera de la mujer de Denis era Lise Lebesgue. Es el mismo apellido que el del primer ministro, René Lebesgue. La única diferencia es el acento agudo en la primera letra E, pero se pronuncia igual, ¿eh? La familia del padre de Lise había abandonado el acento en una generación anterior. El ataque de Lorty fue obviamente dirigido contra la figura de su padre político, su suegro, y su familia, incluyendo a Lise. El primer ministro era primo segundo del padre de Lise. Los dos se habían reunido varias veces en la infancia. Denis mostraba su descontento debido a los lazos familiares entre el primer ministro y la familia de Lise. Lise menciona en su autobiografía que unos 2 años después de su matrimonio, en 1980, y un año después del nacimiento de su hijo, en 1981, hicieron un viaje a Point Pleasant Park, en Halifax, a pasar junto al memorial piramidal para las víctimas de la llamada explosión de Halifax. Es una explosión que hubo en Halifax por el choque de 2 barcos, uno cargado de explosivos para Europa y otro barco, y murieron 2.000 personas y hubo 1.000 y pico de heridos. No, 9.000 quedaron heridos. O sea, fue una cosa espantosa. Entonces, lógicamente, hicieron un memorial. Entonces, cuando... Esto ocurrió en 1917, Denis vio el memorial y se quejó de que el nombre Lebesgue aparecía 2 veces, mientras que el nombre Lorty no figuraba en el monumento este. Posteriormente anunció a Lise que él iba a hacerse un nombre por sí mismo. Ya lo verás, un día habrá un memorial con el nombre de Lorty en él, afirmó, como si pudiera prever que él mismo sería un héroe, cuyo nombre sería grabado en un sitio, ¿no? Un día voy a hacer algo, no os lo digo, pero os recordaré. Mi nombre estará en todas partes. Esta necesidad de hacerse un nombre por sí mismo nos recuerda a Joyce. Antes y después del ataque se despoja de su nombre. Para ti soy el señor D. O mi nombre es el señor D. O Denis sin apellido, dice en diferentes ocasiones. El nombre Lebesgue estaba sobredeterminado para él. Además, a causa del nombre de su esposa y suegros, fonéticamente idéntico al del primer ministro de Quebec, y también por la etimología francesa que se refiere a l'évêque, el obispo. Denis se declaró culpable en el juicio, pidiendo verse reconocido como responsable de su acto. Suplica así a la instancia judicial que la reconozca como sujeto. En el año 1995 sale en libertad condicional. Podemos inferir que Denis Lorty estaba estabilizado antes de su pasaje al acto criminal. En primer lugar, gracias al estamento militar que suplía como sintón su función paterna simbólica ausente. Y en segundo lugar, por su metáfora delirante, que mantenía unidos precariamente los anillos RCI de forma pseudo-borromea. Cuando un padre real y demoledor irrumpe en la escena, representado por el sargento Chenier en su negativa de solicitar la licencia, y por el primer ministro René Lebesgue, el desanudamiento pseudo-borromeo RCI se produce y por tanto la invasión de goce, ahora desacotado, lo desorganiza subjetivamente y empuja a la locura asesina. Bueno, disculpen, es un poco largo. Muy bien, muchas gracias. Un trabajo muy potente. Bueno, de recolectar opiniones de los distintos escritores, ¿no? Y tratar de armarlas
según mi parecer. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, un comentario a propósito de lo que comentaba Norberto, de la intención del escrito. Me ha parecido muy interesante en esa recogida tuya de datos esto que has tomado de Jean-Claude Maleval a propósito de esa imagen de la extracción del objeto A en ese momento que no recuerdo qué es lo que... Se saca la dentadura. Se saca la dentadura. O sea, me parece increíble que eso se pueda decir así. O sea, que ¿cómo lo argumenta Maleval? No sé, ¿Qué tiene que ver? no encontré el eso? texto, no encontré el No texto. encontraste el texto. Bueno, no sé, me ha llamado especialmente la atención, entre muchas cosas que llaman la atención en esta exposición y también el contraste, el cotejo de los textos que has tratado de, o sea, que pones en marcha, ¿no? Pero este me parece especialmente significativo, o sea, como una manera de no entender cosas que son fundamentales a propósito de la dirección de una supuesta dirección de la pura en el caso de que sea, ¿no? En un caso llevado por un psicoanalista. ¿Y no te parece que sea una extracción de un objeto? Pero es que me parece una cosa, me parece una extravagancia decir eso, ¿no? O sea, hacer esa relación entre un gesto que tiene un carácter de técnica, que habría que ver, ¿no? Habría que verlo clínicamente también, o sea, en un contexto psicoanalítico, pero que alguien desde afuera diga eso me parece una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto del objeto? Como un poco muy atrevida. Estás generoso. Mira, hoy estoy generoso. No, pero me choca, porque además yo a Maleval he aprendido muchísimo con sus textos, es un autor que para mí es una referencia, no lo ha sido importante durante mucho tiempo, y me choca eso, por ejemplo. Bueno, no tenemos el texto original, ¿eh? No sé dónde lo dijo, lo busqué, pero Sí. no lo encontré. Bueno, lo cita Legendre, supongo, ¿no? En el texto. Sí, lo cita Legendre, pero yo no lo encontré en algún texto de él. Pero si lo cita, también me choca que lo cite Legendre, ¿no? Como una referencia, puede que haya tomado mal la referencia de Maleval, pero que Legendre diga eso también me chocaría mucho, ¿no? O sea, ¿cómo lo pensáis? No sé, que había esa situación. Evidentemente, desde mi punto de vista no es así. Aparte, sería como dice, como has leído, que parece ser que dice Maleval, sería como una manera de evitar la invasión de goce. Sí, esa Sería como... Acto después se carga no sé cuánto. No, antes lo cargó. Esto fue el final. Sí, bueno. Después que se había cargado a todos los que Sí, pudo, se sí, sentó sí. en el sillón del presidente y tiró la dentadura a la basura. Bueno, no sé qué carácter puede tener el gesto, porque para saber algo de eso habría que trabajar con este sujeto en un contexto analítico, ¿no? Que es una interpretación. Pero me choca eso, ¿no? Cuando a mí me parece muy importante que habéis pensado sobre a propósito de la función paterna, el tipo de madre, que madre es una madre que está en serie con todos los sujetos maltratados, ¿no? Realmente es una mujer que la madre de este hombre, como sujeto deseante, en ningún momento aparece en el relato que ha hecho Norberto acercamiento alguno a esa posibilidad para pensar la función paterna. No sé cómo ha sido otro aspecto que me ha resultado muy interesante de pensar aquí, ¿no? Y luego sobre la consistencia de... Sí, yo diría que sí que hay una formación delirante que es la que le lleva, la que puede desarrollar ahí, ¿no? Creo que también el momento que se sitúa el posible desencadenamiento de eso, cuando con el sargento tiene ese cambio de impresiones, ¿no? Cuando le pide 3 días y le da solo 1. Me parece que es un momento interesante como causante de algo, ¿no? Porque poco después ocurre Además, la el masacre. discurso que hace el primer ministro, Sí. el de Pesca, además. ¿Y no se ha recordado un poco a la paranoia autopunitiva? Sí, por supuesto. O sea, es lo primero, sí, me parece, yo así lo he escuchado, He pensado en Aimé en los primeros tiempos, lo que pasa es que después me he ido perdiendo por otros derroteros, ¿no? Pero me parece una paranoia de autopunición por el carácter del desplazamiento. El tema sí es una paranoia. Diría que sí, ¿no? Porque esquizofrenia, que los datos aún no dan para pensar un sujeto esquizofrénico, pero un sujeto paranoico sí, ¿no? ¿Y la esquizofrenia paranoide? Esquizofrenia. ¿Por qué esquizofrenia? Bueno, tiene alucinaciones visuales, ¿no? Había pensado. Una de las dudas es si son alucinaciones visuales. Es decir,
¿Te acuerdas del caso que presenté en apertura, esta última vez, no la anterior, de aquel sujeto que supuestamente también es un esquizofrénico, que oye voces y luego oye la voz del padre que le tranquiliza y no tienen la misma calidad, no tienen la misma... Naturaleza, está en el mismo registro. No están en el mismo registro. Sí. Entonces, sobre todo la cara de ese viejo que se le acerca al final, cuando ya está en la cárcel, o que le aparece, cuando ya está en la cárcel No, y le perdona... Después del crimen, ya. ¿O después? Atado ahí en una salita. Ah, vale. Pues la cara esa del viejo que le perdona, a mí no me parece que tenga el mismo estatuto que una alucinación visual. No. O sea, no me parece que sea lo reprimido que aparezca en lo real. No sé qué. Lo reprimido no simbólico que aparezca en lo real. Es otra cosa. Entonces, sí, son alucinaciones, pero es que nos tendríamos que meter un poquito más en diferenciar las alucinaciones. No todas son iguales y las metemos todas en el mismo saco. Y creo que es importante de cara al diagnóstico. En cambio, hay otros momentos que parece decir que ve la cara del padre cuando mira a otra persona, ¿no? Sí. Al sargento, no sé Sí. qué. Que tampoco me parecería lo forcluido en lo simbólico que aparece en lo real. Entonces, ¿qué es? Y esa determinación, yo os quería preguntar, esa determinación que tenía él desde siempre a que iba a cometer algo gordo que por un lado parece como que le iba a ayudar a nominarse, pero por otro, el día que sale armado del cuartel, esperando que le paren, que le registren, y no lo registran. Sí. Esperando que los mismos Esperando que militares un poco Sí, el para delirio de el- autopunición, que le castiguen ya previamente, ¿no? Que le paren. Que le paren. Porque él ha pedido, ¿cómo dicen en un momento? Que ha pedido el seguro. Sí. Ha saltado el segundo. Ha saltado el ¿Qué seguro. estatuto le daríais a eso? ¿Con qué diagnóstico concordaría? Claro, pues no tiene seguro. Necesita que le paren. Porque no es que él haya saltado el seguro, sino que le ha saltado. Le ha saltado. Por eso hace cosas. Es que la cuestión del diagnóstico es muy complicada. Porque, a ver, Es que además es un relato literario, entonces eso, claro, es difícil, porque el diagnóstico sería en transferencia. La única posibilidad sería en psiquiatría no, pero bueno, psiquiatría... pero es que en psiquiatría tampoco, porque en psiquiatría hacen 3 diagnósticos. Una esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia, una psicosis, Delirio psicótico. Sí. un delirio psicótico y una paranoia. y una paranoia. Una cuestión biográfica. Este hombre tiene un hijo o 2, que no me ha quedado. Dos. Entonces, cuando aparece este punto de la violencia es con el hijo mayor. Cuando tiene... Sí. Con el hijo mayor. Pero entonces, ¿es por la paternidad en relación al primer hijo? ¿En relación al segundo? A la hija, ¿no? ¿O a la hija? Al varón. Se Que es desvela un con el segundo. varón, pero cuando tiene la niña, tú has mencionado que era cuando él ya... La nena té un any tiene quan ell miedo, fa això. tiene O sea, pánico ya. que tiene los primeros síntomas con agresividad hacia el hijo, que lo retrata la mujer, y ya cuando vuelve a ser padre es cuando ya realmente ya no puede más. Inseguridad, no agresividad, refiere. La mujer habla de agresividad con el hijo, Que le pega fuerte. que le pegaba fuerte. En otro momento del escrito tuyo, pero habla de eso. Porque pensáis que el desencadenante son los hijos, el nacimiento de los hijos. Porque no parece. Es que no hay datos para pensar eso, ¿no? Bueno, los datos biográficos, los que se Sí. pueden recoger Podría ser. en el caso descrito judicialmente. Sí. Cuando nace su primer hijo, no parece que pase nada. Inquietud. Él tiene miedo, pero no parece que pase nada, no se brota. Cuando nace su hija, tampoco parece que pase nada. Passa un any antes. Pasa un año antes de que se brote. Pero hay una frase que es, se cerró una puerta. Sí, ¿Dónde lo dice? es verdad lo dice. Cuando nace la hija.
Se cerró una puerta. Cuando nace la hija, ¿no? La diferencia. La fase un poco enigmática. Es un momento porque da la impresión, si yo no he entendido mal el relato, que cuando dice se cerró una puerta es como que ahí de pronto todo su interés por ser padre y tal y cual es como que declina un poco, ¿no? Como que algo que él quería conseguir. Como que no tiene salida. Como... O bien yo no podré hacer el incesto que hizo mi padre. Es decir, Eso que decía Francisca, el no tener salida, si esa fuera una interpretación posible de ese se cerró la puerta, sí que podría permitir pensar lo que proponía Vicente, o sea, que puede ocurrir en el momento en el que tiene los hijos, en el supuesto de que sea una psicosis, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de salir, que sería algo que por supuesto no es fóbico, pero podría ser... Ay, ahora es que... ¿salir de dónde? Sí, ¿Y o de qué? salir de dónde... Bueno, eso no lo podemos saber tampoco, ¿no? Bueno, pero... Bueno, pues Cuando si es- lo conectamos con el terror o el miedo a ser padre, Sí. yo creo que hay alguna relación ahí, ¿no? ¿Y es diferencia No, no, entre no ser ser padre padre. a ser ese tipo de Porque cosas? cuando tiene un hijo, el sujeto se brota. Claro. Su terror es ser como Como su el padre, sí, a eso me refiero, ¿eh? Como su padre. ¿Quién se lo dice que podría ser como su padre? La mujer. Ese es el desengaño. Es que yo pienso que es el desencadenante también. Cuando la mujer le dice, yo no soportaría que tú hicieras... No, yo no soportaría ese lugar de tu madre. Le dice eso. Claro, lo dice lo obvio, no le dice lo obvio. Y entonces eso lo hace posible. Es que claro, Claro. si tú dices, yo no soportaría que me robaras, significa que yo pienso que puedes robar. Claro, O sea, que eso claro. es posible. Claro. Entonces yo creo que en ese momento él está luchando mi impresión, está luchando toda la vida para no hacer lo que hizo su padre. Hasta que en un momento la mujer le dice, yo no soportaría eso. Y en ese momento es él un piensa aviso. que es posible. Es que si la mujer se lo dice, es porque la misma mujer piensa que es posible. ¿Quién le dice? No lo hagas. Ahí sí que el registro de escucha. Me vuelve Y él se pira. Se pira. Bueno, pero... Fijaros que en ese momento se larga corriendo. Exacto. Y ahí se va. Pero el desencadenante, bueno, podría ser que él ve la salida en separarse y le dice de esto, me voy a pedir la separación, Y porque entonces su el otro le salida, cierra la el puerta. otro le El cierra la otro le puerta. cierra la puerta. Yo lo he entendido así. Yo lo entiendo así, ¿eh? También. Creo que por eso es más que una esquizofrenia o un delirio paranoide, no sé qué, es una cuestión de separación. A mí me parece que esto me tiene Una una gran... psicosis seguro. A ver, tiene un problema serio, ¿sí? Pero yo diría más por los delirios de sentido que por los delirios de referencia y tal. Aunque luego hay un poquito también de lo otro, ¿no? Como siempre estamos. A mí me parece que lo que no puede es, lo que le cierran es la separación del horror. Cuando el sargento no le deja hacer lo que él quiere hacer, o él vive que no se lo deja hacer porque le da un día. Debe ser que con un día no tiene suficiente, supongo. Es como que no puede escapar de su destino. Porque fíjate que es un hombre que quiere separar de la mujer. O sea, hace lo que hacen muchos maltratadores, que es decir, me voy a la legión, me voy a otro pueblo, a tal sitio no voy porque si voy va a haber problemas, con ese no quiero hablar, ¿vale? Entonces la mujer cuando la introduce con toda, bueno, no se lo introduce, me parece a mí con mala voluntad, eso todo lo contrario, la mujer es una obviedad, pero él lo vive como ella cree que yo podría hacer. Empieza el proceso de separación. Y ahí empieza, aparte las identificaciones, empieza toda la maquinaria. Y otra cosa es la parte del delirio del hombre. Y ahí hay otra cosa. Porque sí que proyectan el padre imaginario en el sargento el sargento que le prohíbe, y entonces lo que has planteado, ¿qué lo has planteado tú? Decir, una madre que consintió. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado en las mujeres abusadas que al final la culpa fuerte, tantas,
Al final se la acaban dando a su madre, cuando ha sido el padre que lo ha hecho, porque consintió, porque miró para otro lado. No está constituida con suficiencia. Entonces ahí estaba tratando de pensar lo que proponías ahora, Vicente, y Carlos, a propósito de ese momento en el que su mujer le dice, si tú hicieras lo que hizo tu padre, yo no lo podría soportar como tu madre. Para un sujeto que no está constituida la separación con suficiencia. No está, exacto. Entonces ahí no es está, donde hay el algo corte que tú marcabas no está hecho. Porque quizá con esa mujer con la que tiene los hijos ha ido, quizá, ¿no? Un sujeto de esta naturaleza quizá ha podido suplir esa deficiencia de la separación del S1, S2 no fraseado, ¿no? De alguna manera. Pues quizá Ahí con parece ese que matrimonio ha podido, hasta ese momento, pues es una hipótesis un poco loca, porque no tenemos más datos que el relato, ¿no? Hasta que se produce esa observación por parte de la mujer. Si tú hicieras lo que hizo tu padre, yo no podría soportarlo como lo soportó tu madre. Entonces ahí se produce algo muy complicado. le coloca en una situación absolutamente... Le rompe el equilibrio que lo mantiene. Bueno, la identificación en la que se diluye, ¿no? Porque es muy endeble. Y a partir de ahí él lo enlaza con el apellido del suegro Sí. y el De la pareja anterior. del gobierno. Bueno. Pero está claro que es la mujer, que es la esposa la que rompe. Pero fijaros además que en el momento en el que él se huye de Ottawa, huye para, según dice, no para no matar al sargento, sino para no matar a los hijos y a la mujer del sargento. O sea, que él también es un un poco lo dato. tiene puesto en el mismo lugar que lo tenía su padre, en los hijos y la mujer. En no llevar a cabo lo que la mujer No llevar a cabo lo El que... horror era reproducir lo que Padre, Y ahí tienes, tal como lo has planteado tú, tenemos una cuestión. Es por la vía de una identificación que él repetiría, o es su filiación. Me parece que esto es lo que nos quería establecer. ¿Es su filiación esto? ¿Él se filia de esta manera? Porque identificaciones se ven, claro que están siempre. Pero las imaginarias, pero alguna identificación simbólica que quizás es la que se pone en juego cuando empieza a jugar con el nombre y se pasa con la mujer, se va al gobierno, entonces da la vuelta, la separación se convierte al rey. Lo que al principio podía estar bien, la separación del gobierno está mal, ¿no? Que el gobierno se separe, que los francófonos se separen, está mal. Es decir, hay da la impresión de que más allá de las identificaciones imaginarias que él tiene, que están claras, Pero que rechaza. hay algo de que él, como varón, se filia, se pone en sucesión, en serie, de alguna manera, con todos. Bueno, la historia familiar ha dado algunas puntas más que ha unido también, ¿eh? Es decir, es como que en esa familia matar al padre va en serio. Y maltratar a los hijos. La hermana mata al hijo. A ver, o sea, más bien hay filicidios también ahí, ¿no? Sí. Entonces, vale, entonces ahí, claro, si eso fuese así, por ahí podríamos ver el santón reparador. Lo que hace que no delire a lo loco, ¿no? Que no sea una esquizofrenia desamarrada, no. Lo que le sostiene es que hay una cierta filiación, pero parece que es imaginaria. Que no la buscaría más cuando él dice parece, que hará algo grande y que dará escrito. No, eso hace un nombre. Eso hace un nombre, no una nominación, eso hace un nombre. Hacerse un nombre todo el mundo se lo quiere hacer. Pero aquí filiarse es imposible. Lo puede intentar, pero... No, pero no se va a afiliar en una serie simbólica, ¿de acuerdo? No. Ya lo he dejado claro. Pero, ¿por qué no afiliarse en una sucesión imaginaria de actos? De actos. ¡De actos!
Aquí lo que nos cuentan son los actos que han ido haciendo la familia. O sea, algo del tipo somos homicidas. Sin dar, yo intentaría no cargarlo de sentido, porque justamente al cargarlo de sentido, él lo ha cargado de sentido y fíjate dónde ha acabado. ¿Pero qué lo verías? ¿En el acto de asesinato tras Es decir, asesinato? la filiación no son butigués, No, vamos a decirlo así. estos son asesinos. No sé, no es un butigués. Es decir, en esta familia hay una cierta tendencia que va apareciendo por aquí, por allá, por acullá, y en la cual, Abusar. sí, se abusa. Abusar y matar. ¿Hay series de militares en la familia de este hombre? No. ¿Por qué elige, no lo he entendido, por qué elige el ejército como ocupación Para que le frenen. profesional? No, pero ¿por qué dice él? ¿Qué dice? Es que yo creo que todo el rato trata de que le frene a Está alguien. tranquilo el ejército. Pero él qué dice, eso es lo que podemos interpretar, ¿no, Francisca? Pero Él habla con términos militares, o sea, que él sí, está muy metido está muy en la identidad. sí. También lo de la maniobra de diversión es interesante porque etimológicamente es aquello que vierte para otro lado. Entonces, también de poder haber estado en contacto con este individuo, sería interesante ver cómo pensaba la maniobra de diversión, ¿no? Que es lo que planea, digamos, es el tipo de... El programa para cometer el asesinato, ¿no? Era crear intranquilidad y conflicto en la ciudadela para poder entrar rápidamente a la Asamblea Nacional y marcar. Táctica número 1. Y en su idioma, diversión también tiene el sentido de goce un poco, ¿no? No, esto es en castellano. No, en que francés no lo Esto es en tiene. castellano. Tiene el sentido de lo que vierte para otro lado. Y el nivel tampoco, ¿sabes? Aquí podemos... ¿Y cuándo pero dice yo que pensaba cae que seguro? también coincidía con... No, profesor, Creo que no. vamos, no. No tiene. Vale, no tiene ¿Cuándo la misma dice él raíz. que le cae el seguro? Cuando él pedía 3 días. O cuando nació la niña. Ojo. No, cuando le quitan los 3 días, me parece que has dicho. Creo que sí. Me parece que sí, que ahí le cae el seguro que él tenía. El ejército. Eso No es sé. que todo el rato, yo creo Ahora que van a es vernos que le cuando frenen, nació que la le niña. frenen. Lo has planteado como que era el estabilizador suplente. Hay un orden y ahí no puede. Está contenido. No, ahí no puede hacer eso que él teme que poder hacer. Contiene. Y Está contenido. se contiene por la propia estructura, nadie tiene que hacer nada. Y justamente. Y ahí no le contienen el día que le tienen que Y el día que lo tiene que contener, no lo contiene. El cuerpo guarda está mirando para Calcuta. Bueno, muy bien. Thank you.